quién esté a su lado, ni quién haya venido, ni el que al ratito va a venir, sino que usted está aquí y eso es para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Dios. De modo que, ¿por qué no se pone sobre sus pies? Vamos a hacer una oración y vaya abriendo su Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 2, ahí vamos a estar meditando la palabra de nuestro Señor Dios. Cuando usted lo encuentre, indíqueme con un amén para ponernos todos de acuerdo. ¿Ya lo encontró? Vamos a darle tiempo. Hay que leer la palabra de Dios todos juntos para que sepamos dónde estamos estudiando, dónde vamos a meditar la palabra de Dios y que no me vaya a saltar yo o que usted ande en otro lado, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Santiago capítulo 2 lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Vamos a estar leyendo en el capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 7. Dice la palabra de Dios de esa manera: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y dices al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hasta ahí nomás. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por habernos traído una vez más aquí a este lugar, Señor. Estoy presente, Padre Santo, delante, Señor, de la iglesia que tu Hijo amado Jesucristo compró con su sangre preciosa, Señor, allá en la cruz del Calvario, Padre Santo. Yo te doy la honra y la gloria, Señor, y yo me hago a un lado, Padre Santo, para que tu Espíritu Santo hable a través de esta boca, Padre Santo, tu palabra. Que ellos, Padre Santo, sientan el anhelo, Señor, de buscarte, buscar tu presencia, amado Padre, a través de lo que se va a decir, Señor. Que no sea yo, Señor, hablando, sino tu Espíritu Santo, y que todos seamos edificados, Padre mío, por tu palabra. Yo te pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, que tú, Padre Santo, me guíes y que tú, Padre Santo, unjas el corazón y el pensamiento de mis hermanos, para que ellos, Padre mío, no solamente sean oidores, sino también hacedores de tu bendita palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y tome su asiento. Maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, amado hermano. Y este capítulo, Santiago, como muchos ya conocemos, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al igual que Jacobo, ¿verdad? Miramos que Dios obra a través de este siervo para que él pueda llevar la palabra a los que fueron esparcidos de allí de Israel. Y después regresa, lo vamos a decir de esa manera, está ahí y está en la congregación. Y yo quiero hacer esta pregunta: ¿hay alguno que no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador hoy en este día? O que no sea cristiano, sino que solamente sea una persona que ha venido y quiere escuchar la palabra de Dios. Eso es bueno, dalo. ¿Por qué lo quiero decir, amado hermano? Porque estos capítulos que vamos a estar leyendo no le está hablando a los impíos ni a las personas que no han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador.
Esta palabra, hermanos, amados hermanos, se la está diciendo a la congregación. Se la está diciendo a personas que habían recibido a Cristo Jesús, que lo habían aceptado como su Señor y como su Salvador. Y yo quiero empezar diciendo, amado hermano, que el favoritismo que estamos mirando aquí es totalmente extraño al ejemplo de nuestro Señor, amado y Salvador Jesucristo. A las enseñanzas del Nuevo Testamento no hay lugar en el cristiano para el esnovismo o para la discriminación. Eso es completamente opuesto a lo que nuestro Señor Jesucristo dejó, lo que predicó y lo que dejó para los discípulos, para usted y para mí. Él está diciendo claramente, aquí no hay lugar para personas que vienen imparcialmente con un corazón escondido o entenebrecido fuera de todo lo que es la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Leo, nótese, versículo 1, vamos a estar meditando, lo dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué es lo primero que notamos aquí? Usted va a mirar claramente, amado hermano, que la amonestación se dirige claramente a los creyentes. Porque dice, y en realidad de eso podemos estar seguros, por el saludo que dice. Hermanos míos, en nosotros, es más bien nosotros como cristianos, cuando andamos fuera, no le decimos a una persona de otra denominación hermano, ni siquiera a un inconverso, ni siquiera a un indigente. Siempre lo tratamos de nombrar como amigo. Si conoce su nombre, lo nombra por su nombre. Pero aquí Santiago le está diciendo, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Que esto no se refiere al acto de creer, sino a la fe cristiana como un todo. Una fe que debe de ser en el cristiano. Mire, Judas, el hermano también de Jesús, dijo estas palabras en Judas, en verso 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortarlos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sabe lo que significa lo que estaba diciendo ahí Judas? Que la fe que Dios ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros debemos de sostenerla ardientemente y ser verdaderos cristianos, no ser imparciales solamente, porque nos manda a decir que vuestra fe no sea solamente de apariencia. Judas lo está diciendo de esa manera. De la misma manera, me es necesario exhortarlos, pero en la exhortación que él da para que usted siempre ande con una fe ardiente, siempre mostrando al Cristo de poder, mostrando a aquel que murió en la cruz por usted y por mí, mostrando que no hay quien lo mueva de allí, que si alguien viene con una doctrina falsa, usted mismo lo rechace por la fe que Cristo Jesús pone en el cristiano. Eso lo podemos, hermanos, notar cuando nosotros creemos realmente en nuestro Señor Jesucristo. Pero Santiago está diciendo también aquí, dice que el enfoque central es Jesucristo, porque dice glorioso Señor. Note lo que dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor. El enfoque todo el tiempo debe de ser en Cristo Jesús, nunca en personas que vienen a veces muy, nos dice la bendita palabra de Dios, muy pomposa, o con muchos anillos de oro, o con una ropa muy espléndida, como lo dice su bendita palabra, sino que sea puesta en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el concepto del Señor. Que nosotros no nos fijemos cómo vienen las personas, amado hermano, porque eso nos engaña mucho. Miren, cuando Samuel fue a ungir a David, claramente nuestro Señor Dios le dijo, Samuelito, Samuel, ¿qué estás haciendo? Tú estás mirando a aquellos hombres fuertes, bien vestidos, porque eran hasta soldados.
Estás mirándolos bien vestidos y todo, pero eso es lo que tú miras. Y eso es lo que muchos de nosotros a veces miramos, amado hermano. ¿Cómo es la persona? ¿Cómo está la persona? Pero ¿qué dice nuestro Señor Dios? Pero yo miro el corazón. Yo miro el corazón de aquella persona. Él mira el corazón de cada uno de nosotros. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando ellos conocieron a Cristo Jesús, cuando ellos, la fe que Dios puso en su corazón, miraron la gloria. Amado hermano, yo pienso que cada uno de nosotros hemos experimentado mirar la gloria de nuestro Señor Dios reflejada en nuestra familia, reflejada en nuestra persona, porque somos diferentes, y la vamos a mirar reflejada también en aquellos que han de venir, amado hermano, en aquellas personas que no creen. Vamos a mirar también la gloria de nuestro Señor Dios manifestarse en ellos. Por eso dice la bendita palabra de Dios, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción, porque Él es glorioso. Su gloria la refleja a través de su palabra. Cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la entendemos y la discernimos, miramos su gloria claramente. No miramos parcialidad de nuestro Señor Jesucristo. Él no murió por algo falso, Él murió por algo verdadero. No es falso, y su gloria es verdadera, amado hermano. Eso es lo que Santiago está tratando de decirles aquí a sus compatriotas, a sus discípulos, o como usted lo quiera llamar, pero está en esta congregación, Él hablándoles de la gracia de nuestro Señor Dios, de la gloria, y mirando, que más bien diciéndoles que la fe que ustedes tienen no sea parcial, que no hagan excepción de personas. Mire, vaya conmigo al libro de Colosenses capítulo 3. Ahí atrásito. Colosenses capítulo 3, versículos 22 y el 25. Del 22 al 25. Dice la palabra de Dios: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar ¿a quiénes? A los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Verso 25. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay que acepción de personas. ¿Cuántos glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo? No hay acepción de personas. En la mente de nuestro Señor Dios no hay acepción de personas. De que hay justicia, pero no acepción de personas. Levíticos capítulo 19, el verso 15 dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Santiago les dice aquí claramente: hermanos, ¿qué están haciendo? Que no haya acepción de personas, porque si entra una persona con anillos de oro y bien vestidos, y le dicen siéntate aquí, o siéntate, y le dice al pobre siéntate aquí al estrado mío, ¿no estás haciendo acepción de personas? Eso le estaba diciendo. Él no quería que eso pasara. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. Capítulo 1 versículo 17, Primera de Pedro. Dice la palabra de Dios: y si invocáis al Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así debemos de conducirnos.
siempre, sin hacer excepción de personas, y siempre tratando a aquellas personas con justo juicio, no importando su situación económica y no haciendo como le dijera si él sabe más o si él sabe menos. Dios es el que va a juzgar. Esta es la forma de decir, amados hermanos, como lo estamos mencionando, que si nosotros somos cristianos, el que conoce a Dios y sabe que Él es el que juzga, que Dios es el que juzga las obras de todos los hijos con ecualidad, respetará a Dios y su evaluación, porque el anhelo es agradar al Padre, no al hombre. Ese debe de ser nuestro anhelo todo el tiempo, agradar al Padre, no agradar al hombre, no agradar a la persona que tú piensas que tiene más entendimiento, más conocimiento, o puede ser que a lo mejor tú pienses que porque tiene más dinero o está más mejor económicamente, te acercas a él solamente por algo egoísta, o más bien que quieres agarrar algo de él. Es lo que le estaba diciendo Santiago. En aquel tiempo muchos judíos acostumbraban llevar anillos, pero pocos podían darse el lujo de poseer anillos de oro. Sin embargo, se dice entre los historiadores que en el mundo antiguo las personas de mejor situación económica portaban anillos en cada dedo, menos en el de la mitad, para hacer alarde de su posición económica. Mire qué tremendo, ¿verdad? En Lucas capítulo, me parece que es capítulo 15, el versículo 22, cuando hablamos de del hombre misericordioso, el Padre misericordioso, miramos que cuando su hijo regresa, luego le dice, póngale en vestidos y también póngale en un anillo. ¿Por qué? Porque esta persona venía de una familia económicamente bien, estaba bien, de modo que ellos traían anillos y todo el tiempo daban ese aspecto de que su economía no era tan mala. Pero aquí estamos hablando de un Padre misericordioso. Pero aquí Santiago está exhortando a la iglesia que estaba haciendo excepción de personas. Y eso no era lo que él quería. Él no era lo que quería que ellos hicieran de esa manera. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Vaya conmigo para allá. Capítulo 2, donde estamos ahí meditando la palabra de Dios, dice la palabra: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, sí, siéntate aquí en un buen lugar, y dices al pobre, estate allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, no haces acepción. Santiago se estaba refiriendo a la vestimenta brillante y pomposa, como el manto ornamentado que los soldados de Herodes pusieron sobre Jesús para burlarse en él. Si usted recuerda la cita que viene siendo en Lucas capítulo 23, el versículo 11 y el 12, dice la palabra de Dios que cuando estaba nuestro Señor Jesucristo siendo juzgado por Herodes aquí, él le puso un manto sobre de ellos. Posiblemente el manto, yo le voy a decir, no dice la Biblia que él haya ido y escogido un buen manto, a lo mejor ya lo estaba tirando, pero es solamente para burlarse de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció vistiéndolo de una ropa espléndida y volvió a enviarlo a Pilatos. O sea, que él quiere decirle claramente que la ropa que a veces personas vienen a las congregaciones, a esta congregación, lo estaba diciendo literalmente, es posiblemente que así también se vestían aquellos grandes hombres, pero en esta ocasión a nuestro Señor Jesucristo le pusieron ese manto para burlarse de él. Versículo 12 de Lucas, donde estoy meditando la palabra de Dios, en el capítulo 23, el 11 y el 12, que dicen de esta manera. Y el versículo 12 dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y fíjese que ese es un buen punto para usted que quiere predicar, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Ese es un tip, como dice el gabacho, I'm gonna give you a tip. Yo no había mirado bien estos versículos.
Pero si usted lo mira, amado hermano, haciendo referencia, por ejemplo, a esto, que eso dando a entender de los mantos, si usted nota estos versículos, si usted quiere predicar, esta es una buena predicación, ya que dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato, versículo 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Una predicación de esa, hermano, me gustaría escucharla una vez. ¿Sabe por qué? Porque aquí estamos mirando algo muy importante. Y si usted es de las personas que le gusta poner título, usted puede decir personas que se, como le dijera, que se reencuentran, o más bien que hacen una vez más su amistad a costa del dolor de otra persona. ¿Por qué estamos mirando aquí? Ellos estaban enojados, mire, estaban enojados. Y a causa de eso, de la burla que menospreció Herodes, lo manda a Pilatos, y Pilatos conserva eso, más bien le agrada que hayan vestido a nuestro Señor Jesucristo de esa manera, y lo menosprecia, y de estar enojados se reconcilian los dos con el dolor ajeno. Volvamos a la predicación. Eso solamente le quería decir por el manto, amado hermano. Vamos a notar algo muy importante. Santiago no está juzgando, hermanos, al incrédulo por traer clase de prendas con adornos y encajes brillantes o anillos de oro y toda pomposidad. Él no estaba juzgando a las personas que venían de esa manera. ¿Sabe lo que él estaba juzgando? Él estaba jugando, o más bien estaba condenando, la reacción halagadora que muchos de nosotros hacemos para con personas imparciales que vienen. Es lo que les estaba diciendo. No le estaba diciendo a las personas que entraban de esa manera, sino que le estaba hablando a la congregación. Hace un momento, por eso le dije que hay alguien de visita y que ya haya creído en Cristo Jesús. Porque Santiago le está hablando a la congregación. Él no juzga al incrédulo por traer esta clase de prendas con adornos y encajes brillantes o anillos de oro y toda pomposidad. Santiago condena la reacción halagadora de la iglesia motivada por esa apariencia externa. Muchos de nosotros tendemos a eso, como le dije hace un momento. Miramos a aquella persona y pensamos que ya es el ungido. Pensamos que es una persona que viene a levantar, que viene a hacer milagros, que viene a hacer todo esto. Pero hermanos, no sabemos su corazón, y eso es lo que Santiago le estaba diciendo. Tengan cuidado. Ustedes están haciendo al lado de la imparcialidad. Ustedes no están mirando realmente el corazón porque no los conocen a estas personas. La iglesia debe de cuidarse de ciertas personas que vienen aquí o en cualquier otra congregación, amado hermano, porque no sabemos el corazón de ellos. Muchas personas vienen a veces a destruir a la grey o a desapartar, trayendo doctrinas de hombres y no de nuestro Señor Jesucristo. Si la persona, dice claramente la palabra de Dios, si aquella persona no confiesa que Cristo es el Dios, el Cristo es aquel que murió y que Dios lo levantó y es el Hijo del Hombre y el que está sentado a la diestra de Dios Padre, entonces esta persona es un falso. Nosotros hemos creído que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, estuvo en un pesebre, predicó por 3 años y medio, constituyó 12 discípulos, los mandó a que predicaran el Evangelio, fue crucificado, fue a un juicio, agarró la cruz, caminó con ella, caminó por las calles de Jerusalén, llegó hasta el Calvario, lo acostaron ahí, le clavaron los clavos, lo levantaron y lo crucificaron, fue muerto, pero también resucitó al tercer día. Ese es el Cristo que venimos a predicar. Y ese es el que nosotros debemos de entender claramente por medio de su palabra, amado hermano. Santiago está diciéndoles aquí, no sean de esta manera, no porque los miren. Primero, disciernan los espíritus. Fíjense cómo actúa.
No se vayan luego de esa manera, aventándose así nomás a lo tonto, podríamos decirlo, disculpe la palabra, pero Dios es bueno. Debemos notar que había personas con muchos recursos en la iglesia primitiva. Claramente lo dice la bendita palabra de nuestro Señor Dios. Había personas, amado hermano, que tenían recursos y eran buenas personas, se les conocía. Por ejemplo, había una persona que se llamaba José, el que tenía un sepulcro nuevecito, tenía dinero, estaba bien en posiciones. Él mismo fue y reclamó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para decirlo, dame el cuerpo para enterrarlo, para yo sepultarlo. Tengo ese sepulcro nuevo, tenía dinero, no cualquier persona, tenía un sepulcro ya adelantado. Eso lo encuentra en Mateo capítulo 27, versículos del 57 al 60. Había otros hombres que también tenían dinero. Está José. En Hechos capítulo 4, del versículo 36 al 37, José, que por sobrenombre los discípulos le pusieron Bernabé. Él vendió también una heredad que tenía y la trajo a los discípulos. Tenía dinero. Y mire, en primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 6, el versículo 17, a los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no pongan su mirada en las riquezas, que no la pongan en las riquezas, porque en esa no hay salvación, en esa no hay algo bueno, sino que la pongan en el Dios verdadero, el cual suple todas las cosas. Entonces, sí había gente con dinero en la iglesia, sí había, pero ellos se daban a respetar, se guardaban y las personas conocían su corazón porque ya tenían tiempo con él. Pero de los que está hablando aquí Santiago, es de los que apenas entraban con aquellos anillos llenas las manos con anillos, menos el del medio, en ese no traían, pero todos traían, yo pienso que hasta en la de los pies, ¿verdad? Tenían dinero, pero solamente ellos saben, ¿verdad? Pero es bueno, amado hermano, entender y conocer a las personas que vienen a nuestras congregaciones, que vienen, incluso me voy a incluir ahí yo también, los que venimos a predicar, amado hermano, porque podemos mirarlos, pero no los conocemos. Hay una persona que dijo, hay personas evangelistas que vienen y exhortan y hablan y los dicen y los mandan al infierno y hacen tantas cosas y ya después se van y dejaron a la congregación para que el anciano apacigüe ya la grey. Ese es el trabajo del pastor. Por eso un pastor y un evangelista son muy diferentes. Su pastor, su anciano que está aquí siempre va a estar al pendiente de ustedes. Yo ahorita termino, yo me voy a ir, amado hermano, pero yo quiero dejarlo bien con la palabra de nuestro Señor Dios. Y si hay algo malo, yo quiero que me lo digan. ¿Sabe por qué? Porque si no yo también voy a seguir siendo engañado. Yo también voy a seguir predicando algo que es falso. Pero Santiago aquí nos dice claramente, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido y andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate aquí en un buen lugar, y dices al pobre, estate bajo mi estrado. ¿Por qué le sigo repitiendo esto, amado hermano? Porque esta predicación se las estaba dando Santiago a la iglesia. Y eso quiero que usted entienda, que nosotros como personas a veces nos vamos solamente a lo que nuestros ojos miran. Debemos entender que la iglesia estaba conformada más que todo por personas pobres. Y ahí es donde mucha gente se aprovechaba de eso. Mire, nota el versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman?
Dios escogió lo pobre para hacernos ricos en fe. Si es la soberanía y si es el pensamiento y la voluntad de nuestro Señor Dios que una persona progrese, hermano, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros somos más que afortunados siendo pobres, porque Dios dice en su bendita palabra por medio de Pablo, diciéndoles a aquellas personas: hey, no os preocupéis, teniendo sustento y donde vivir y comida, con eso estén contentos, con eso. ¿Cómo podemos entender esto? En el libro de Hechos, capítulo 2, en el versículo 43 al verso 47, miramos cómo los primeros cristianos vendían sus propiedades y bienes y las repartían según sus necesidades de cada uno. Y estaban en el templo siempre, unánimes, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía más personas a la iglesia, las que habían de ser salvas. En toda la escritura, hermano, miramos que los que tienen menos, o sea, los pobres, siempre son objeto de un interés especial por parte de nuestro Señor Dios. Mire ahí atrásito el capítulo 1, el versículo 27. Dice claramente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Los pobres, los huérfanos son los que necesitan siempre la bendición de aquellas personas que ya conocen de la palabra de Dios. No tanto, amado hermano, económico, sino espiritual. Cuando nosotros entendemos esto, podemos ir a aquellas personas con aquella fe que Cristo Jesús ha puesto en nuestro corazón y no solamente ayudarlos económicamente. En el libro de los Hechos, donde le acabo de leer, en el capítulo 2, del verso 43 al 47, usted va a notar que la iglesia primitiva vendían todo. Ahora, yo no le estoy diciendo a usted que usted haga lo mismo, pero yo sé bien que si de algo que tiene usted puede compartir, porque eso es lo que le agrada a nuestro Señor Dios. Siempre compartiendo de las bendiciones que a nosotros Dios ya nos dio de antemano. Porque muchas personas, como lo dice su palabra, muchas personas aguardan para sí, pero cuando ya se mueren, amado hermano, no se lleva nada, ahí se queda y se pudre. Ahorita es el momento. Si usted tiene $10, solamente un ejemplo, ¿no? Usted sabrá, tiene $10, mira a una persona indigente o algo, usted vaya y ayúdelo con un taco, no le dé dinero. No le dé dinero porque lo va a echar a perder. Más bien, háblele de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y dele, cómprele un alimento. No lo va a salvar usted, no es su trabajo de usted, es la obra del Espíritu Santo, obrar en él. Pero si mira en usted eso, yo lo digo por experiencia, amado hermano, no solamente en mí, sino en muchas personas. He mirado eso, que siempre cuando ayudan a otra persona, esta persona lo recibe con aquel amor, aquel taco. Y cuando le da a usted dinero, él va a ir y se va a ir a inyectar algo o va a ir a comprar algo que en realidad no le es beneficioso. Usted lo está echando a perder, usted está siendo cómplice de eso. ¿Sí ha notado eso? Y es la verdad. Nosotros no podemos ser cómplices de algo así, pero sí podemos ayudarles con un alimento. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente. Cuando yo estaba enfermo, vinieron y me visitaron. Cuando yo me vi hambriento, vinieron y me dieron de comer. ¿Y qué contestaron aquellos? ¿Cuándo, Señor, te miramos haciendo eso? Cuando ustedes se lo hicieron a uno de mis pequeñitos, me lo estaban haciendo a mí. Mire qué maravillosas son las palabras de nuestro Señor Dios, ¿verdad? Que cuando usted está sirviendo a una persona, no le está sirviendo a la persona, sino que está sirviendo y agradando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, en el Salmo 41, 1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre,
en el día malo lo librará Jehová. Salmo 68:10 dice: los que son de tu grey han morado en ella por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. Dios es el que provee. Por medio de nosotros, lo que Él nos ha bendecido, Dios es el que está obrando, Dios es el que está proveyendo. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios, que Él nos pone para que nosotros hagamos el bien. Si usted hace el malo, hermano, usted está siendo conducido por el diablo. Lo voy a poner de esa manera, porque también muchas de las veces decimos: oh, es que voy a ser posesionado y es que hice algo porque... No, hermano, es porque el diablo siempre tiene sus demonios a su alrededor, siempre induciéndolo para que usted no haga el bien. Dice la palabra de Dios claramente. Mi hermano Isidro el otro día lo estaba predicando sobre de eso, acerca del diablo, diciendo que vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? De modo que eso es lo que él hace, siempre tratando de apartarnos a nosotros de hacer el bien, para que nos desapartemos de la gracia de nuestro Señor Dios. Y sí lo ha logrado con muchos, pero seguimos orando por aquellas personas que se han desapartado del Señor, para que ellos vengan una vez más a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Yo le puedo dar muchos versículos acerca de cómo Dios provee por medio de nosotros. Proverbios capítulo 17, versículo 5, capítulo 21, el versículo 13, 28, de todos estos son de Proverbios. Capítulo 28, el versículo 27, capítulo 29, el verso 7, el capítulo 31, del verso del 9 el 9 y el 20, y Isaías capítulo 3, verso 14 y 15. Todos ellos hablan de cómo Dios provee y cómo Dios bendice a aquellas personas que ayudan al indigente, a aquella persona que está en necesidad. Gálatas 2:10 dice: solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Cuando él iba a predicar, cuando iba a ser mandado, le dijeron: solamente, Pablo, acuérdate de aquellos que tienen necesidad, no te vayas a olvidar de ellos, porque Dios tiene un gran cuidado por ellos. Dios siempre ha tenido cuidado por siempre el menesteroso. Y cuando Él enriquece, dice su bendita palabra, que las riquezas que nuestro Señor Dios da para bendición nunca van a traer una aflicción, ni tampoco nos va a hacer llorar. Porque siempre la bendición de Dios permanece para siempre. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por medio de la oración. Yo comenté una vez algo de esta manera. A veces los milagros y las bendiciones son temporales solamente porque aquella persona deja de orar y de agradecerle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquella persona, cuando ya deja de orar porque ya se ha sido aliviado, o porque haya sido sanado, porque ya tiene una situación económica buena, se aparta del Señor, pero enseguida empieza él a mirar que Dios era el que lo sustentaba y no era él mismo. No era él mismo. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Dice su bendita palabra de Dios que somos ministradores de lo que el Señor nos da. Y esto, amado hermano, déjenme decirle, incluye tanto en lo espiritual como en lo económico. Personas, amado hermano, que saben ministrar lo que el Señor nos da, lo toman con cariño y luego empiezan a decir: ¿sabes qué? Esto lo vamos a apartar porque el Señor me lo dio y Él quiere que ayude a alguien. Eso lo tengo que apartar porque estoy en una iglesia donde yo me congrego y hay cosas que hay que comprar trapeadores, hay que comprar cosas. Esto va a ser para el Señor. Empieza a ministrarnos el Señor. Amado hermano, yo era una persona que en realidad despafarraba todo lo que el Señor me daba, pero yo era un inconverso, yo era una persona que no temía al Señor, yo era una persona que no conocía a Dios. Cuando Dios me llama, empiezo a administrar mis bienes y yo le voy a decir: no soy rico, pero yo sé bien que si hay algo que hacer por una persona, nosotros podemos ayudar por medio de aquel que nos da todo.
Cuando entendemos eso, vamos a mirar que nuestro Señor Dios siempre nos va a bendecir. Siempre nos va a bendecir. Siempre está Él ahí al tanto de todo lo que sus hijos hacen. A Pablo le dijeron, solamente acuérdate de los pobres, porque ellos son los que tienen más necesidad y Dios los cuida bien. Versículo 3 nos habla claramente que dice, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate aquí y en un buen lugar, y dices al pobre, estate allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Pero ustedes miran, le estaba diciendo con estas palabras, pero ustedes miran con agrado a quien viene bien presentable, con ropa espléndida, y le dicen al pobre, estate en pie aquí o siéntate aquí bajo mi estrado, mientras ponemos a aquella persona en un buen lugar. Eso es hacer acepción de personas. Las sinagogas, amado hermano, lo voy a explicar un poquito de esta manera. Las sinagogas y los salones para asambleas en el primer siglo tenían bancas a su alrededor, note eso. Tenían bancas alrededor de la pared exterior y unas cuantas justo al frente. La mayoría de la congregación se sentaba con piernas cruzadas en el suelo o se quedaba de pie. Había un número limitado de buenos asientos. Mire, gloria a nuestro Señor Jesucristo, que aquí hay buenos asientos. Podemos sentarnos a gusto, pero en aquel tiempo, amado hermano, no todos los asientos eran así, sino que solamente había un número limitado de buenos asientos y eran los que siempre apetecían los escribas y los fariseos. Ellos querían sentirse allí, en los buenos asientos, en los más confortables, en los más mejores. No les importaba quién viniera después, allí querían estar. Mire, lea Marcos, vamos a Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Versículos 38 al 39. Dice la palabra de Dios. Marcos 12, 38 y 39. Dice, y les decía en su doctrina, ¿quién les decía? Nuestro Señor Jesucristo. Era el que estaba hablando aquí. Guárdense de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Pero miren lo que dice el versículo 40, que devoran las casas de ¿quiénes? De las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Qué dice Santiago? Santiago capítulo 1, el versículo 27. Claramente ahí lo dice. Capítulo 1, el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. ¿Y a quiénes? Y a las viudas. ¿Y qué es lo que hacían los escribas y los fariseos? Siempre las extorsionaban. Siempre buscando lo mejor para ellos. Amado hermano, lo bueno que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nuestro corazón, esa fe y el hacer obras para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No para nosotros, sino para que Cristo sea glorificado por medio de lo que nosotros hacemos. Porque muchas de las veces hay personas, así como Herodes, que vistió a nuestro Señor Jesucristo con aquella ropa y lo mandó para con Pilatos para burlarse de él, y los dos estuvieron de acuerdo. Amado hermano, muchas de las veces nosotros podemos llegar en una situación donde vamos a ignorar por completamente al menesteroso. Vamos a querer nosotros ser los primeros, y dice la bendita palabra de Dios que el que quiera ser primero entre vosotros tiene primero que ser su siervo, tiene que primero servir. Esa es la palabra de nuestro Señor Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino a servir, no a que nosotros le sirviéramos.
Ahorita, en este tiempo que lo conocemos y miramos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, quisiéramos nosotros dar todo para nuestro Señor Jesucristo, porque ahora lo conocemos. Pablo lo dijo claramente. Antes yo lo conocí, pero ahora lo conozco en espíritu. Ahora yo sé que Él está en gloria, que Él es glorioso. Él ya no lo miro como en carne, como antes yo miraba a todos aquellos cristianos, sino que ahora yo miro a los cristianos como mis hermanos, a todas aquellas personas. Los miro como algo, como la creación de Dios, como personas que el mismo Dios los hizo, así como me hizo a mí también. Pero antes yo no le conocía y así estábamos nosotros antes, amado hermano. No conocíamos al Dios que nos crió. Lo oíamos, así como dijo Job, te oía solamente. Pero ahora sí ya te conozco, porque en medio de las aflicciones es cuando conocemos al Dios verdadero, amado hermano. En medio de las aflicciones. Yo no sé cómo usted vino a Cristo Jesús, pero el Señor sí lo sabe. Y yo sé bien que a lo mejor utilizó una aflicción y usted desde lo más profundo de su corazón sabía, más bien se dio cuenta que sin Dios usted no era nadie. Y que solamente Él tenía el poder para cambiarnos y transformarnos. Y para servirle solamente a nuestro Señor Jesucristo. El verso 4 dice de esta manera, dice, no hacéis distensión entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Yo estuve tomando unas notas aquí y dice, jueces con malos pensamientos. Esto lo podemos deducir como personas que se convierten en jueces con intenciones viciosas, amantes de las riquezas, la avaricia de conseguir algo por poner a una persona más alta por su apariencia pomposa y espléndida. Podemos llegar a hacer eso. Por mirar a una persona podemos tener esa mente de jueces ambiciosos, municiosos, que solamente queremos sacar algo en beneficio. Y era de lo que Santiago temía. Temía, y más bien la palabra de Dios nos habla claramente. Yo lo puse de esta manera. Temía que nosotros como lectores nos comportemos igual que el mundo pecador, en el sentido de dar gusto a los ricos y prominentes y dar la espalda a los pobres y necesitados. Proverbios capítulo 21, el versículo 13. Dice de esta manera: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Esa es su palabra. 28, 27 de Proverbios dice: el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Amado hermano, no hagamos excepciones de personas. Si usted está aquí, si yo estoy aquí, es por la gracia de Dios. Es porque un día el Señor me miró, que era como aquella frase que dice en el libro de Apocalipsis, cuando le dice a la iglesia de Laodicea: eres miserable, eres pobre y miserable delante de mí. Deberías de comprar colirio para que se te limpien los ojos. Y eso es lo que debemos nosotros hacer, amado hermano, echarnos colirio, pero del colirio que manda nuestro Señor Jesucristo a nuestro corazón, para que nos limpie y podamos mirar realmente a las personas y mirarnos los unos a los otros como hermanos y no como enemigos, no como diciendo: aquel hermano le está yendo mejor, yo le voy a pedir al Señor que le vaya mal, porque hermano, dice la bendita palabra de Dios, con la misma vara que tú mides vas a ser medido. Amémonos los unos a los otros sin hacer acepción de personas. Aquí claramente Santiago lo está diciendo. Vamos a leer el versículo 5 al 7. Dice la palabra de Dios, dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Verso 6. Pero vosotros habéis afrentado al pobre.
no os oprimen los ricos, sino son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales. Note bien esas palabras, como Santiago les está diciendo. Estas mismas personas que están entrando, está hablando de los religiosos, de las personas que venían con anillos y todo eso, les dice, no son ellos mismos los ricos los que los agarran a los tribunales y los llevan para hacer injusticias contra ustedes, mas sin embargo, ustedes aquí los alaban y los glorifican. Esas son las mismas personas, dando a entender que había sectas religiosas como cuando estaba nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo una vez más, eran personas ricas que solamente arrastraban al pobre para hacerle daño. Y aquí lo está diciendo claramente. Nótese, está hasta en signos ahí. Dice, no os oprimen los ricos, sino son ellos mismos los que arrastran a los tribunales. Y luego nota el versículo 7, dice, no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Dios. Ellos mismos son los que blasfeman el nombre de nuestro Señor Dios, y a ellos son a los que ustedes le están dando las primeras bancas, a ellos son los que lo están poniendo en primer lugar. Amados, abran los ojos, no caigan en eso, les está diciendo de esa manera Santiago. No hagan acepción. Los pobres son los que van a heredar el reino de los cielos, lo dice la bendita palabra de Dios, porque ellos van a ser llenados de su Espíritu Santo, ellos le van a glorificar. Amado hermano, un rico que no conoce del Señor, todo el tiempo su avaricia crece más y más, pero un pobre todo el tiempo está hincado de rodillas implorando al Señor y diciéndole, Señor, por lo menos este día dame el pan nuestro, como lo dice tu bendita palabra. Los ricos ni agradecen, amado hermano, porque no tienen temor del Señor. Pero nosotros que hemos estado en una situación, hemos llegado y tocado, lo voy a poner de esta manera, hasta el fondo, entonces miramos que sí dependemos de Dios. Aquellas personas que eran ricas y a las cuales Santiago les estaba hablando, eran sectas, vamos a decirlo, religiosas, personas que a lo mejor estaban en un tribunal y ellos mismos los arrastraban, y lo dice Santiago. No son estos mismos personas los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales, y ellos blasfeman el buen nombre que te invoca sobre vosotros. Verso 8 dice, si en verdad cumples la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. Mire qué tremendas palabras, ¿verdad? Que le dice Santiago ya al último, en estos versículos. Si en verdad cumples la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es algo muy duro para muchos de nosotros. Mi esposa a veces y yo dialogamos sobre de eso un poco, y me ha dicho, se me hace que muchos de nosotros no queremos aceptar esto, amar a veces a nuestro prójimo, porque dice la bendita palabra de Dios que hasta a tu enemigo debes de amar. Se imagina una persona que le hace daño, a veces guardamos rencor, pero el corazón que Cristo Jesús nos cambió, a lo igual que en el libro de Ezequiel, por allá en los capítulos 36, dice que les pondré un corazón de carne, les voy a quitar el de fierro, el de piedra que tienen, para que entonces se amen los unos a los otros. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa es la bendita palabra de nuestro Señor Dios. Cuando la entendemos, amado hermano, todas las cosas sí le van a marchar